Hola, qué gusto saludarte nuevamente. Nos volvemos a encontrar para compartir las hermosas lecciones de la palabra de Dios y que durante esta serie estamos estudiando las bienaventuranzas de Jesús, el Sermón del Monte. Para empezar, vamos a hacerlo como lo hemos hecho siempre. Vamos a pedir la bendición de Dios, vamos a orar. Querido Dios y buen Padre, queremos abrir tu palabra en esta hora y queremos pedir tu bendición, tu dirección y tu compañía. Ayúdanos a aprender, Señor, a través de la enseñanza de tu palabra, la necesidad de descubrirnos delante de ti necesitados espiritualmente. Te invitamos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro de Mateo, Cristo Jesús, en el versículo 3, mencionó un aspecto importante y relevante en este paso del crecimiento del cristiano. El versículo 3, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece, o porque de ellos será el reino de los cielos. Los pobres en espíritu. Esta aparece como la primera bienaventuranza, el primer paso en la vida de un creyente, de un cristiano. El primer paso para ingresar al reino de Dios es este paso. Declararse pobre en espíritu, declararse necesitado, declararse una persona que está por fuera de la gracia divina y que ahora necesita hacer suyos los beneficios del reino de Dios. En el libro de Apocalipsis se menciona una extraordinaria carta a partir del capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Allí aparecen las 7 cartas a las 7 iglesias. Y cada una de estas cartas hace alusión a un periodo histórico de la iglesia que apuntaba a un problema de la iglesia y a una solución que Dios le daba a la iglesia en ese momento. Periodos históricos, desde Cristo Jesús, desde la iglesia apostólica hasta la segunda venida de Cristo. Periodos históricos. La Odisea aparece como la última iglesia, como la última destinataria y al mismo tiempo como el último periodo histórico de la iglesia cristiana, antes de que Cristo Jesús venga a la tierra. La historia de la Odisea es interesante. La Biblia dice que el mensaje del testigo fiel a la Odisea es que ella se cree rica, se cree poderosa, se cree tenerlo todo y que no necesita de nada. La historia de la Odisea, la historia real, tiene algo de eso. Se dice que por ahí en los años 60 al 63, esta ciudad en Asia fue sacudida fuertemente por un terremoto que la destruyó totalmente. Nerón le ofreció ayuda para reconstruir la ciudad, pero ellos en realidad eran ricos. Eran productores de un polvo frigio, de un ungüento para los ojos. Eran productores de telas, de muchos textiles. Era famosa porque se fabricaban unos vestidos de lujo en ese lugar. Estaba ubicada estratégicamente, geográficamente, en unas vías de alta circulación, lo que comercialmente la hacía muy rica. Y habían muchos otros elementos que hacían de la Odisea una ciudad verdaderamente rica. Por esta razón, ellos rechazaron la ayuda del imperio en ese momento y reconstruyeron su ciudad. Pero la carta de Apocalipsis a esta iglesia les dice: tú dices que eres rica, ustedes creen que son ricos, pero ustedes no se dan cuenta su verdadera realidad. ¿Y cuál era la realidad de ellos? Dice el testigo fiel: pobre, miserable, ciego, desnudo. Por lo tanto, yo te recomiendo que de mí compres oro afinado en fuego para que veas. Y Jesús comienza a decirle: tú necesitas de la justicia de Cristo, tú necesitas del poder del Espíritu Santo, tú necesitas de los dones del cielo para que cubras tu desnudez, para que seas verdaderamente rico, para que cambies tu propia realidad. Cuando Jesús
en el libro de Mateo, el capítulo 5, el versículo 3, dice: dichosos o bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos será el reino de los cielos. Jesús está diciendo lo siguiente, estimado amigo. Una persona que quiera ganar el cielo, que quiera ser salvo, necesita reconocer que él por sus propios medios no puede salvarse. Necesita reconocer su propia condición espiritual. Y es aquí donde a veces el Evangelio de Dios llega y rebota. Porque muchas personas arrogantes, orgullosas, dicen: yo no necesito de Dios, yo no necesito de Jesús, yo no necesito de una iglesia. Algunas personas al escuchar este mensaje pueden decir: yo hago el bien, yo trato bien a mi familia, yo cobro lo justo y necesario, no le hago mal a nadie, ayudo al que puedo. En fin, una lista de cosas buenas. Lo importante es tener a Dios en el corazón y no es suficiente. No es suficiente eso. El hacer el bien no es suficiente. El hacer el bien no te salva. El hacer cosas buenas no te salva. Si tú crees que haciendo el bien te salvas, entonces estamos en un problema muy complicado, porque la Biblia dice que nadie se salva por haciendo cosas buenas. Es más, dice la Biblia que nosotros estamos habituados a hacer el mal y que nos cuesta trabajo hacer el bien. Podrás hacer el bien cuando tú quieres, cuando te conviene, pero en situaciones difíciles, en momentos de dificultad, ahí vas a tener problemas. Entonces, la vida eterna no se trata de hacer cosas buenas. A Jesús llegó un joven y le dijo: maestro, bueno, ¿qué cosas haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le pregunta: ajá, ¿y qué has hecho? Sí, Señor, he obedecido los mandamientos, he guardado toda la ley. Entonces Jesús le dice: bueno, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice la Biblia que el joven se fue entristecido porque tenía muchos bienes y muchas riquezas y prefirió quedarse amarrado a las riquezas que la vida eterna. Entonces, la vida eterna no se trata de las cosas buenas que yo pueda hacer o las cosas que tú puedas hacer. De eso no se trata la vida eterna. Entonces, Cristo Jesús, hablando de este tema, en alguna oportunidad contó la parábola de un hombre fariseo que fue al templo a orar. Y junto con él fue un publicano. El fariseo era este hombre de cierta estirpe social, de cierta estirpe religiosa y política, con cierta ascendencia, que tenían ciertas facultades políticas y religiosas en su época. El publicano era este que no era parte del pueblo judío, no era parte de la estirpe, era este hombre popular. Y los dos fueron al templo, cuenta Jesús en la parábola, los dos fueron al templo a orar. Entonces el fariseo se levanta, se coloca delante del templo donde todos lo podían ver y hablaba en voz alta y decía: Señor, te doy gracias porque yo no soy como este hombre que está ahí abajo. No soy pecador, no hago cosas malas, doy el diezmo, ayuno 4 veces a la semana. No hay cosas en mí, Señor, por eso te doy las gracias. Mientras el otro hombre que estaba allí a su lado oraba de manera diferente. El publicano ni siquiera era capaz de levantar su cabeza. Con su rostro inclinado comenzaba a hacer una oración de confesión y decía: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador, soy un hombre falto, soy un hombre con debilidades, con luchas. Te necesito, Señor, mírame por favor, recibe mi ofrenda, acéptame. Entonces Jesús dijo: ¿sabe quién fue justificado a su casa? No fue el fariseo, fue el publicano. Porque este hombre delante de Dios se humilló. Y entonces Jesús dice: el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Cuando Jesús dice: bienaventurados, dichosos, felices, los pobres en espíritu, está diciendo: aquel que reconoce su necesidad de Dios, que reconoce su condición de pecador, que reconoce que necesita de un Salvador, de un mediador, ese alcanzará la heredad, ese alcanzará el cielo. Ese es el primer paso. Y para eso yo necesito arrepentirme. Para eso yo necesito confesar que mi vida pasada no ha sido lo mejor. Para eso yo necesito reconocer que he vivido mi vida, que he administrado mi vida lejos de Dios y que ahora yo necesito un Salvador. A eso se refiere Jesús. Bienaventurado, dichosos los pobres en espíritu,
porque el reino les pertenece. Ahora, mi estimado amigo y amiga, en la vida cristiana es necesario en algún momento de tu vida, si quieres ser salvo, pasar por esta experiencia de reconocer tu verdadera necesidad espiritual. Todos nacimos separados de Dios. No hay justo, dice la Biblia, ni aún uno. Todos estamos separados de la gloria de Dios. Por lo tanto, lo único seguro que tú tienes en esta vida es la muerte. Mas Cristo Jesús se levantó de la muerte. Él viene levantándose de la tumba y se encuentra con Daniel, se encuentra contigo, y tú vas con tu cabeza gacha, golpeado por la vida, destrozado por la vida, maltratado por la vida, y te encuentras con Jesús. Y Jesús te dice: oye, ¿por qué estás así? ¿Por qué vas sin esperanza? ¿Por qué vas sin sueño? ¿Qué te pasa? Señor, estoy golpeado por los problemas de la vida. Y entonces, ¿cuál es tu destino? Mi destino es morir, no tengo esperanza, no tengo razones para seguir viviendo. Y Jesús te dice: no, tú tienes esperanza. Yo vencí la muerte, yo vencí el dolor, yo vencí todo el mal. Si tú caminas conmigo de aquí en adelante, el resto de tu vida será diferente. Y es en ese momento donde tú tienes que decir: Señor, acepto tu señorío en mi vida. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida porque tú reconoces. Pero si caso contrario, tú andas por la vida y dices: bueno, yo soy justo, yo hago cosas buenas, yo no le hago mal a nadie, yo no necesito ir a la iglesia es para las personas que buscan una excusa, la iglesia es para las personas que han cometido errores, que la iglesia no es para mí, yo no necesito de Dios. Entonces el evangelio llegará a tu vida y va a rebotar, pero también va a rebotar la vida eterna y te podrás perder la eternidad sin Dios. Porque todo aquel que quiera ser salvo en algún momento de su vida tiene que reconocer que necesita un Salvador y tiene que venir a los pies de Cristo Jesús. Jesús lo dijo: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. El que no, será condenado. Y yo no creo que tú quieras ser condenado. Yo no creo que tú estás almacenando tu vida, todas las cosas lindas que tienes, para tener un final triste y doloroso. Yo no creo que tú esperes que tu historia en este mundo termine con una muerte eterna, haciendo parte del bando de los impíos, de los que fueron castigados porque nunca aceptaron a Cristo Jesús. Cristo Jesús habló de la puerta angosta y la puerta ancha. Y dice: los que hallan la puerta angosta son pocos, porque la mayoría prefiere la puerta ancha, una religión cómoda, un evangelio a su estilo, un evangelio a su imagen. Y las personas no quieren sacrificio, las personas no quieren romper su statu quo, las personas no quieren soltar las cosas que tienen por darle un lugar a Dios. El pobre en espíritu es aquel que dice: Señor, yo necesito ser salvado por ti, yo necesito de ti. Y si tú no estás en mi vida, si no doy este paso, entonces mi vida no tiene sentido, porque mi futuro estará destinado a la muerte eterna. Entonces tú necesitas reconocer tu necesidad espiritual, tu verdadera realidad espiritual. Y aquí está el paso del arrepentimiento. El primer paso es arrepentirte. Quizás tú has vivido tu vida, has planificado tu vida, has hecho lo que has querido en tu vida, pero en algún momento el Señor tendrá que utilizar un toque fuerte. No esperes la crisis, no esperes el dolor, no esperes la frustración, no esperes perder a tu familia, no esperes experimentar frustraciones para buscar a Dios. Hazlo ahora. Porque la necesidad espiritual tiene que ver con reconocer que necesitas aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Ahora, hay una historia o una ilustración quizás que quisiera compartir contigo. Es de un autor brasileño. Quisiera leerte un poco de él. Voy a leerte un poquito de esto. Dice la historia que un padre de familia, de una familia acaudalada, llevó a su hijo a un viaje al campo para mostrarle cuán ricos eran ellos, para que al ver a los pobres en el campo pudiese ver cuán ricos eran ellos como familia. Estuvieron por espacio de un día y una noche completa en una granja allí de una familia muy humilde. Al concluir el viaje de regreso,
el papá, cuando va de vuelta a la casa, le dice a su hijo y le pregunta, ¿y cómo te pareció el viaje? ¿Te gustó el viaje? Fue fantástico. Y entonces el niño le dice, fue fantástico, papá, fue hermoso. Y el padre le pregunta, ¿viste qué tan pobre puede ser la gente? Preguntó el padre. Oh, sí, dijo el hijo. ¿Y qué aprendiste? Y el hijo contestó, papá, vi que nosotros tenemos un perro en la casa. Ellos tienen 4. Nosotros tenemos una piscina con agua estancada que llega hasta la mitad del jardín. Ellos tienen un río sin fin y agua cristalina, donde hay pececitos y otras bellezas. Noté, papá, que nosotros importamos las lámparas de Oriente para alumbrar nuestro jardín, mientras que ellos lo alumbran con las estrellas y la luna. Noté, papá, que el patio nuestro llega hasta la pared de la casa del vecino. Ellos tienen todo el horizonte por delante. Noté, papá, que nosotros tenemos un pedazo de tierra para vivir. Ellos tienen todos los campos que van más allá de nuestra vista. Papá, noté que nosotros compramos comida preparada. Ellos siembran y la cosechan con sus propias manos. Para protegernos, nosotros vivimos rodeados por un muro, con alarmas. Ellos, en cambio, están conectados a la vida de la naturaleza y a la familia y a sus vecinos. Especialmente, papá, vi que ellos tenían tiempo para conversar en familia. Tú y mamá pasan todo el tiempo trabajando y casi nunca los veo y rara vez conversan conmigo. El padre se queda mudo y su hijo entonces agregó, gracias, papá, por enseñarme lo pobre que somos. A veces nos creemos ricos porque tenemos cosas materiales y un poco más que otras personas. Pero eso no te hace rico. Tu verdadera riqueza tiene que ver con aquellas cosas espirituales. Tu verdadera riqueza no está en las cosas que te acompañan, porque tú sabes que eso no te hace feliz. Mira tu auto, mira las casas, mira tu cuenta bancaria, mira el rédito, mira el saldo, mira todo lo que puedes hacer con eso. Ahora mira tu corazón. ¿Eres feliz con esto? ¿Eres bienaventurado con esto? Cristo Jesús te dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán la tierra. Aquellos que se reconocen necesitados delante de Dios recibirán no solamente la salvación, sino que en el presente, aquí y ahora, recibirán la mayor riqueza de un corazón perdonado, de un corazón lleno de paz. Y podrás ver cómo el Señor bendice tu familia, podrás ver cómo el Señor bendice tu vida, porque todas las cosas que te rodean ahora tienen un lugar correcto en tu vida. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Ya tomaste tu decisión por Cristo Jesús? ¿Ya te hiciste parte del reino de Dios? Te felicito. Pero hablo a aquellos que todavía no han decidido ser parte del reino de Dios. ¿Por qué no decides hacer parte del reino de Dios? ¿Por qué no vas a una iglesia cerca a tu casa? ¿Por qué no llamas ahora al canal? ¿Por qué no llamas ahora a la radio? ¿Por qué no buscas la forma de pedir un curso bíblico y decides estudiar la Biblia y diles yo quiero hacer parte del reino de Dios? Porque yo quiero tener un lugar en esa tierra maravillosa. Si ese es tu deseo, cierra tus ojos ahora y vamos a orar. Querido Padre, nos has enseñado que el primer paso para ser salvo es reconocer nuestra condición y que solamente tú, Señor, a través de Cristo Jesús puedes salvarnos. Ayúdanos a tomar una decisión inteligente ahora que tú has hablado en nuestras vidas y ayúdanos a vivir una vida, Señor, que pueda honrarte y glorificarte, donde las cosas materiales no sean el centro, sino que tú seas el centro y todas las cosas que nos rodean, Señor, sean para nuestro bienestar en esta tierra, pero solamente tú nos puedes dar bienestar espiritual y eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.